Hola a todos, sean bienvenidos al programa Jóvenes en la Verdad Presente. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy conocido quizás para los niños y también un personaje en el cual tú te puedes identificar con él o conoces a alguien que se identifique con este personaje. Antes de iniciar, te invito a que nos acompañes, vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oh buen Dios que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por este bello día que nos diste. La oportunidad que tenemos de poder participar en el programa Jóvenes en la Verdad Presente. Te agradecemos, Señor, porque cada día nos das tus bendiciones y nos damos cuenta que tú nos acompañas en el camino que vamos. Así también ayuda a todas aquellas personas que van a escuchar, van a ver este programa, les pueda servir de mucho, Señor, y así también puedan compartirlas con otras personas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a hablar de un personaje muy conocido por los niños y quizás se te va a venir a la memoria cuando quizás alguien te contó esta historia de esta persona. No te voy a decir el nombre para que tú puedas quedarte con nosotros y puedas terminar de ver toda la programación de este día. Que el Señor te bendiga. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús, alistados en temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo Salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos presto compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús, alistados en temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús, alistados en temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús, alistados en temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Esto lo encontramos en Génesis 4:9. La esperanza de Adán y Eva de regresar al jardín del Edén ahora se habían convertido en una esperanza, en una ilusión, cuando ellos tuvieron en sus brazos al pequeño Caín. Si la promesa del Señor se cumplía, ellos tendrían al Mesías en carne y hueso, que era en su bebé.
Pero ¿saben? Las actitudes de Caín, cuando él creció, las decisiones que él tomó, lo llevaron a ser el primer asesino de la historia. Duele pensar que el ser humano es capaz de cometer esos grandes pecados, esos grandes errores, y la mayoría no pueden confiar en nosotros. Es triste que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, personas que incluso apenas conocemos, no puedan confiar en nosotros, porque somos personas que no se puede confiar. Somos personas que nadie puede decidir algo bueno en nosotros. Pero siempre está el Señor Jesús, que a pesar que tú y yo cometemos errores, pecados, malos, Él está ahí para perdonarnos, para redimirnos, para rescatarnos y decirnos: hijo mío, aquí estoy, yo estoy aquí para ayudarte. Así que, amigo, te quiero decir que el Señor te ama y que el Señor espera que tú que no puedas cometer los errores que cometió Caín al ser el primer asesino de la historia. Aunque no podamos entender ese amor tan grande que el Señor tiene para nosotros, una cosa sí sabemos, que su amor es infinito, su amor es eterno y es para siempre. Es por ese amor y es en esa esperanza que tú y yo hoy tenemos la oportunidad de ser cada día mejor. Hoy tú eliges qué elección vas a tomar, si vas a tomar decisiones buenas o vas a tomar decisiones malas. Tu destino está en las elecciones que tú hagas hoy. Tu rostro lo dice. Este día hablaremos del carácter. ¿Cómo reflejas en tu rostro tu carácter? La ira y los celos que sentía Caín hacia su hermano fueron reflejados en su semblante, tal como lo vemos en Génesis 4, del 5 al 6, del 6 al 7, cuando Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado contra tu hermano y por qué ha decaído tu semblante? En muchas ocasiones nosotros en nuestro semblante demostramos todos nuestros defectos de carácter o tal vez nuestras virtudes. Yo no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando, pero sabes, cuando leemos en Génesis que Jehová le dice a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante?, podemos notar que el Señor nos conoce a profundidad. Él sabe cómo cada uno de nosotros podemos sentir cualquier resentimiento en contra de nuestro hermano, pero Él sabe y nos invita a que cualquier resentimiento tratemos de borrarlo. Aunque Caín tomó una mala decisión y fue a asesinar a su hermano, sabemos que eso no fue lo correcto ante los ojos de Dios. Pero sabes, yo te quiero invitar a que cada vez que tú puedas sentir cualquier situación, que tú sientas algo que se está creando en tu interior, sabemos lo que le pasó a Satanás. Satanás empezó a crear resentimiento en contra de Jesús en el cielo. No permitas que un sentimiento como el que invadió a Satanás pueda invadir tu vida en este momento. Solo recuerda el versículo que nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. Que Dios te bendiga. A algunas personas les fastidia sudar, pero el sudor es algo normal y natural para el cuerpo. El sudor permite que se eliminen las toxinas y regula la temperatura del cuerpo. Las personas que no pueden sudar es porque sus glándulas sudoríficas no están funcionando adecuadamente. Y de esta manera se va aumentando las toxinas dentro del cuerpo. Una manera que puedes hacer para activar estas glándulas sudoríficas es por medio de llenar un recipiente de agua y hielo. Este recipiente tiene que acomodar 3 a 4 toallas. Después vas a poner estas toallas sobre todo el cuerpo por 30 minutos. Este proceso lo vas a repetir 3 días, una vez cada día. De esta manera las toxinas se van a ir eliminando del cuerpo y las glándulas sudoríficas van a volver a su normalidad. En Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice: y hizo Dios al hombre semejante y a la imagen de Dios. Jesús vino a rescatar y restaurar al hombre para que volviese a la imagen y la semejanza de Dios. Rescatar. R para representar el régimen alimenticio. E para ejercicio. S para el sol.
C para confianza en Dios, A para agua, T para temperancia, A para el aire libre y R para reposo. Estas contribuyen a la palabra rescatar y cada uno representa y puede ser considerado como los especialistas de la salud. ¿Sabían que el agua es algo que es muy importante para nuestra función y regulación del cuerpo? Pero el agua también debe de ser consumido adecuadamente. Al despertar, uno debe de consumir 16 onzas de agua con 1000 miligramos de una vitamina C. Y después el peso de una persona debe de ser dividido por 10 porque 10 son las veces que debe de consumir agua durante todo un día. Por esa razón, nosotros tenemos que estar cuidados con tomar agua antes y después de la comida y no durante. De esta manera, nosotros tenemos que esparcir las veces que nosotros tomamos aguas para que cuando tomamos agua y comemos no interfieren con uno y otro. De esta manera nosotros podemos acomodar las 10 veces para poder darle al cuerpo el agua que es necesaria para funcionar para todos los días que es necesario. Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos y seguimos con nuestra historia del surgimiento de Millerista y el evento que tomó lugar el 22 de octubre de 1844, el Gran Chasco. El periodo posterior, el Gran Chasco, de 22 de octubre de 1844, encontró al adventismo millerita en un estado de confusión total. A grandes rasgos, si clasifica a quienes mantuvieron su fe en el pronto regreso de Cristo en 3 grupos, según su interpretación o de lo que había ocurrido el 22 de octubre, se dividieron 3 grupos. El primer grupo, bajo el liderazgo de Joshua B. Himes, llegó a la conclusión que no había ocurrido nada, pero sí debería aguardar y esperar la venida de Cristo, como un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Este grupo se dio paso para organizarse en un cuerpo adventista diferente, localizado en Albany, New York, en abril de 1845. El segundo grupo, los espiritualizadores, le podremos decir, obtuvo su nombre así del hecho que ofrecía una interpretación espiritual de los hechos del 22 de octubre de 1844, que el tiempo era correcto. Cristo había regresado el 22 de octubre, pero había regresado en una forma espiritual. Muy bien, seguimos al tercer grupo. El tercer grupo afirmaba que había estado en lo correcto en cuanto al tiempo, pero que se había equivocado en el evento, en el acontecimiento esperado. En otras palabras, algo ocurrió el 22 de octubre. Pero no fue la segunda venida de Cristo. Entre ellos estaban los futuros dirigentes de lo que con el tiempo se convertiría en el adventismo del séptimo día. De las 3 divisiones del millerismo analizadas hasta aquí, la tercera fue la última en surgir, pero antes de definirse como una forma distintiva del adventismo, tenía que explicar 2 cosas. Primero, ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Segundo, ¿cuál es el santuario que necesitaba ser purificado? El 23 de octubre de 1844, Hiram Edson, granjero metodista de Point Gibson, Nueva York, llegó a la convicción durante una reunión de oración con algunos creyentes que debería darse luz y explicarse el chasco. Poco después, Edson, mientras cruzaba en el campo, el Señor le reveló en visión que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en vez de salir del lugar santuario al santuario celestial, ese día por primera vez había entrado en el segundo departamento en ese santuario y que tenía que desempeñar una tarea en un lugar santísimo antes de venir a esta tierra. La visión de Edson llevó a realizar un estudio amplio de la Biblia junto con
R.L. Crozier y el doctor F.B. Hahn llegaron a la conclusión que el santuario se debía purificarse de Daniel 8:14. No era la tierra ni la iglesia, sino el santuario celestial, de cual el santuario terrenal había sido una copia. Es así, Crozier comenzó a imprimir los descubrimientos de su estudio en el diario Day Dawn, Amanecer del Día. El 7 de febrero de 1846, Enoch Jacobs publicó sus hallazgos en el Daystar Extra, bien decir, el extra de la estrella matutina, bajo el título de la Ley de Moisés. La Ley de Moisés que escribieron en ese diario tiene 6 muy importantes. Primero, existe un santuario literal en el cielo. Segundo, el sistema hebreo del santuario era una representación visual completa del plan de salvación que fue diseñado según el santuario celestial. Tercero, de igual modo, los sacerdotes de antaño tenían un ministerio de 2 fases. Así, en el desierto, Cristo tiene un ministerio de 2 fases en el celestial. La primera comenzó en el lugar santo en el momento de su ascensión. La segunda, mientras que la segunda comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del primer departamento del santuario celestial al segundo. Así, el día de la expiación antitípico o celestial dio comienzo en esa fecha. La cuarta, la primera fase del ministerio de Cristo tenía que ver con el perdón. La segunda involucra borrar los pecados y la purificación del santuario y de los creyentes individuales. La quinta, purificación de Daniel 8:14, era una limpieza del pecado y por lo tanto se realizaba con sangre, no con fuego. La sexta, Cristo no regresaría a la tierra hasta completar su ministerio en el segundo departamento. Así, el estudio combinado de Edson, Crozier, Hahn confirmaron la visión del hermano Edson el 23 de octubre. Mediante un estudio detallado de libros tales como Hebreos y Levíticos, había llegado en conexión con Daniel 7 al 9 y el libro de Apocalipsis, habían llegado a la explicación necesaria tanto de la purificación como la del santuario. La nueva interpretación de la purificación del santuario se convirtió en una piedra angular para el desarrollo de lo que llegaría a ser la teología adventista del séptimo día, junto con la creencia al pronto retorno de Cristo, heredada de Miller en el ministerio celestial de Cristo en 2 fases, llegó a ser una enseñanza fundamental para los que se convirtió en una denominación durante las siguientes 2 décadas. Continuaremos en el siguiente programa y les invito a que nos sigan acompañando. Nuestro siguiente tema tocará el punto del don profético. ¿Alguna vez has intentado matar a tu hermano? ¿O conoces a alguien que haya matado a su hermano? En esta ocasión hablaremos de un personaje que es muy conocido por ser el primer asesino de la historia. Hablaremos de Caín, uno de los personajes bíblicos que marcó la historia. Si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, nos da breves resúmenes de muchas personas que marcaron la historia. Pero Caín sobresale siendo el primer asesino de la historia. Pero, ¿por qué podemos decir que fue asesino? Génesis nos dice que mató a Caín, pero la Biblia nos dice que debemos de llamar al pecado por su nombre. En 1 de Juan 3:4 nos dice: el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿por qué decimos que fue pecado? En Éxodo 20:13 nos dice: no matarás. Pero ¿será que físicamente nada más puedes matar a tu hermano? La Biblia nos dice en Mateo 5, del 21 al 24, nos dice lo siguiente:
¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio? Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enoje contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro de concilio, y cualquiera que le dijese fato estará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Podemos ver claramente que hoy en día no necesariamente tienes que agarrar una arma y dispararle a tu hermano o a tu prójimo. También con tus palabras puedes matar a una persona. ¿Qué consecuencias nos trae el pecado? En Isaías 57:21 nos dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Claramente vemos que cuando nosotros cometemos un pecado no tenemos paz en el alma. Podemos comprobarlo con Caín en Génesis 4:13 y nos dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Vemos claramente que Caín no soportaba el castigo que el Señor le había puesto por haber transgredido la ley. Pero, ¿qué consecuencias espirituales nos trae el pecado? En Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos que el pecado hace una gran división. Vemos cómo Caín lamentablemente se separó de Dios. Quiero compartir con ustedes una cita que la hermana Juay escribió en Patriarcas y Profetas en la página 63, 64 y 67. Y dice: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra, maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adoraba al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente del mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte, Dios lo perdonó. Dios tuvo compasión de su vida, no lo mató, lo dejó que tuviera su vida. Pero te estarás preguntando tú, ¿será que cuando el ser humano peca, llega a su fin? No, mi querido joven, mi querido hermano que estás viendo en este día. Quiero compartir contigo 3 pasos en los cuales nos puede permitir a nosotros como pecadores recibir el perdón. El primero se encuentra en Salmos 51:3 y nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El primer paso es reconocer el pecado, reconocer que yo soy un pecador. Segundo paso se encuentra en Salmos 32:5 y dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segundo paso, confesar nuestro pecado. Y el tercer paso se encuentra en Romanos 6, del 6 al 7, y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Vemos que el tercer paso es alejarse del pecado. Primer paso, reconocer que soy pecador. Segundo, confesar mi pecado. Y tercero, alejarme del pecado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un pecador arrepentido? Veamos lo que nos dice la Biblia. En Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y yo no me acordaré de tu pecado. Al perdonarle el Señor Jesús la vida a Caín, vemos claramente que él pudo
arrepentirse. Lamentablemente, Caín no permitió que el Señor morara en su corazón. No permitió que el Señor borrara cada uno de sus pecados. En este día quiero invitarte, mi querido amigo, que recuerdes que el odio hacia tu hermano puede ser peligroso. El odio hacia tu hermano puede llevarte a cometer un pecado. Vamos a repasar las lecciones que hemos aprendido de esta historia. Primeramente, recuerda, Caín construyó un altar. Segundo, Caín llevó su ofrenda. No fue la ofrenda que el Señor le pidió, pero llevó ofrenda. Tercero, vemos que Caín sentía odio por su hermano. Cuarto, Caín murmuraba contra Dios. Y quinto, Caín sentía resentimiento con Dios y su hermano. Probablemente tú te estarás preguntando, Caín le dio ofrenda al Señor, ¿por qué no se la aceptó? El Señor fue claro en sus estatutos. El Señor Jesús pidió que fuera un corderito de ofrenda. Lamentablemente, hoy en día estamos haciendo como Caín. Estamos dando nuestras propias ofrendas al Señor. El Señor quiere una ofrenda especial. No quiere la ofrenda que tú y yo queremos. El Señor necesita que tu corazón se arrepienta. Recuérdate los pasos para poder ser perdonado del pecado. Primero, confesar que tú eres pecador. Segundo, confesar el pecado que has hecho. Y tercero, alejarte del pecado. Quiere el Dios de los cielos que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial y podamos alejarnos cada día del pecado y consagrar nuestras vidas al Señor. Que el Señor te pueda bendecir en este día. Voy a invitarte que tengamos una oración para despedir este tema. Oh Dios, te agradezco, Padre Celestial, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. En esta ocasión hablamos de Caín. Permite que las Sagradas Escrituras puedan hacer un cambio en nuestras vidas. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe por un camino en el cual podamos alejarnos del pecado. Permite, oh Padre Celestial, poder recibir perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a ser buenos cristianos, oh Dios. Ayúdanos a tener una vida de testimonio perfecta, Señor, como tú la tuviste aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.